Bienvenidos a Líneas de Tiempo de la Poesía, breves videos de la vida de poetas y escritores, movimientos poéticos y otras historias literarias. Mi nombre es Hugo Cuevas Mor y este episodio está dedicado al poeta español Miguel Hernández, nacido en Orihuela en 1910 y fallecido en Alicante en 1942. Miguel Hernández Gilabert nace en Orihuela el 30 de octubre de 1910, hijo de Miguel Hernández Sánchez, quien se dedicaba a la crianza y pastoreo de ganado, y de su madre, Concepción Gilabert Giner. En 1914, la familia se pasa a vivir en el 73 de la calle de Arriba. De los 7 hijos, solo 4 sobrevivieron: Miguel y sus 3 hermanos Vicente, Elvira y Encarnación. En el curso 1924-1925, Miguel entra en el Colegio Santo Domingo, donde también estudiaba su gran amigo Ramón Sige. En marzo de 1925, tiene que abandonar los estudios debido a la crisis económica por la que atravesaba su familia para ayudar a cuidar el ganado. Aún así, Miguel sigue estudiando por su cuenta y, aconsejado por su amigo Ramón Sige, Miguel lee los escritores clásicos españoles, griegos y latinos. En Orihuela frecuenta la tertulia literaria que se celebraba en la panadería propiedad del padre de los hermanos Fenol, y a la que también asistía Ramón Sige, y publica su primer poema pastoril en el Pueblo de Orihuela y en el Día de Alicante. El 14 de abril de 1931 se proclama en España la Segunda República, al perder el rey Alfonso XIII el referéndum popular para continuar con la monarquía. Recibe el premio literario del Orfeón Ilicitano por su poema Luz, pájaros, sol, el único premio literario que recibiera Miguel. El 30 de noviembre de 1931, Miguel Hernández realiza su primer viaje a Madrid. En enero de 1932, aparece un artículo sobre Miguel en la Gaceta Literaria y en febrero una entrevista en Estampa de Madrid. Conoce a su futura esposa, Josefina Manresa. En las giras de La Barraca, Miguel conoce a Federico García Lorca y trata de ganar su amistad. En 1933 se publica en Murcia su primer libro, Perito en Lunas. En marzo de 1934 viaja a Madrid y en julio conoce a Pablo Neruda, quien lo presenta en los círculos literarios de la ciudad. Se instala en Madrid en febrero de 1935 y colabora con las misiones pedagógicas, viajando por Castilla la Vieja, La Mancha y Andalucía. En abril conoce a Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura de 1977, y entablan una cercana amistad. Trabaja como asistente en la redacción de la gran enciclopedia Los Toros de José María de Cosio, recopilando datos y escribiendo la biografía de varios toreros. Tiene una breve relación sentimental con la pintora Maruja Mayo, a la cual le dedica varios poemas de El rayo que no cesa. Viaja a Murcia y Cartagena, invitado por la poetisa Carmen Conde a diferentes actos, como el tricentenario de Lope de Vega, el 27 de agosto de 1935, donde recitó varios poemas del Fénix de los Ingenios. En estas visitas frecuenta a la poetisa María Segarra y ambos se dedican poemas. En octubre, publica en la revista Caballo Verde para la Poesía, dirigida por Pablo Neruda, el poema Vecino de la Muerte.
El 24 de diciembre fallece Ramón Sige en Orihuela, en recuerdo del cual escribe su famosa elegía, que se publicará primero en la Revista de Occidente. En enero de 1936 aparece El rayo que no cesa, que incluye la elegía Ramón Sige y recibe el elogio del poeta Juan Ramón Jiménez. En julio de 1936, y luego de meses de preparación, se sublevan las fuerzas militares con el general Francisco Franco a la cabeza, provocando la guerra civil. En agosto 19 de 1936 es asesinado Federico García Lorca y Miguel ingresa como miliciano voluntario en el Ejército Popular de la República, integrando el batallón de El Campesino, donde participa en la defensa de Madrid. Es nombrado comisario de Cultura. Se traslada a Jaén a principios de marzo de 1937 y colabora en la revista Frente Sur, órgano divulgativo del Altavoz del Frente. El 9 de marzo regresa a Orihuela y se casa en ceremonia civil con Josefina Manresa. El 1 de abril de 1937 es bombardeada Jaén, en Andalucía, y luego el 26 Guernica, en el País Vasco, y se publican atroces imágenes de mujeres y niños masacrados. Pablo Picasso pinta en París su Guernica y se expone en la Feria Internacional en julio de 1937. Miguel participa activamente apoyando a las fuerzas republicanas en el conflicto civil. Publica los libros Vientos del Pueblo, El labrador de más aire y Teatro en la guerra. En septiembre de 1937, Alejo Carpentier graba en París a Miguel leyendo Canción para el esposo soldado, el único registro de su voz existente, cuando el poeta iba camino a Moscú con la delegación teatral de España al V Festival de Teatro. He poblado tu vientre de amores y de venceras. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. El 19 de diciembre de 1937 nació su primer hijo, Manuel Ramón, y sin cumplir el año, muere el 19 de octubre de 1938. En 1938, Miguel recibe un accésit en el Concurso Nacional de Literatura que gana Emilio Prados con su obra Destino Fiel, en la categoría de Poemas de Guerra. Estando en el frente, publica Pastor de la Muerte e Hijo de la Luz y de la Sombra, dedicado a su hijo fallecido, Manuel Ramón. El 4 de enero nace su segundo hijo, Manuel Miguel. El 1 de abril de 1939, el general Francisco Franco declara concluida la guerra civil y las represalias se intensifican. Miles de republicanos huyen hacia Francia y Portugal. El 29 de mayo, Miguel cruza a Portugal por un paso clandestino, pero es detenido por la policía portuguesa en Rosal de la Frontera y entregado a las autoridades españolas. Pasa por las cárceles de Huelva y de Sevilla y la prisión de Torrijos en Madrid, donde escribe Las nanas de la cebolla, impactado por la carta de Josefina que le cuenta su dura situación económica. La cebolla se escarcha, cerrada y pobre,
escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. El 17 de septiembre es puesto en libertad por no tener delito grave y regresa a Orihuela, donde es denunciado, de nuevo apresado el 29 de ese mes y trasladado a Madrid, a la prisión de la Plaza del Conde de Toreno. A mediados de enero de 1940, y tras un breve juicio, es condenado a la pena de muerte. Por intercesión de amigos, el 25 de junio de 1940 se le conmuta la pena de muerte por 30 años de prisión. El 25 de junio de 1941, Miguel es trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante, donde escribe Cancionero y romancero de ausencias. Se enferma de tifus que degenera en tuberculosis. El 4 de marzo de 1942, engañado por el cura Salvador Pérez Lledó, el sacerdote consigue celebrar la boda religiosa de Miguel y Josefina, aduciendo que la ley franquista derogaba los matrimonios civiles. No se traslada a un hospital y Miguel muere sin atención médica en la cárcel de Alicante el 28 de marzo y es enterrado al día siguiente en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante. Su legado poético y vivencial ha trascendido hasta nuestros días con los homenajes que muchas ciudades de España le hacen al querido pastor de Orihuela. En musicalizando.com encontrarás poemas musicalizados y cantados de Miguel Hernández, uno de los poetas más musicalizados por compositores y cantantes del mundo hispano. Escucha mi podcast Poemas Sueltos. El episodio 4 de la primera temporada está dedicado a Miguel Hernández.